Vaya abriendo, abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, San Lucas, como usted le quiera llamar. Pero el Lucas no cambia. Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Ok, dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Okay. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todos los que estamos acá, por un día más de vida, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora que entramos en tu palabra, Señor, nos dé las palabras justas y necesarias para hablar, que unge también nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra correctamente y sobre todo meditemos en ella y la pongamos en práctica, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíe tu Espíritu a decir las cosas correctas, Señor. Todo eso te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El tema de esta tarde, hermano, se llama, o le puse por título, la importancia del número 40. Cuando lo que acabamos de leer, nosotros por lo regular le ponemos más énfasis no en los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, sino lo que pasó en el desierto. A veces hay dos maneras de usar la Biblia. Una, leyéndola, y otra, estudiándola. Leer es leerla como cualquier otro libro. Historias bonitas, historias graves, historias fuertes, historias hermosas, otras no tan hermosas. Eso es leer. Estudiarlo es diferente. Porque cuando usted estudia, se lleva más tiempo, pero va buscando leer despacio para entender las cosas. Fíjese una cosa interesante. Los primeros versículos dice que Jesús volvía del Jordán después de ser bautizado, lleno del Espíritu Santo. Y luego dice que el mismo Espíritu lo llevó 40 días al desierto. Y dice, y tuvo hambre. En esos dos versículos nos da a entender una cosa muy interesante, que la tentación no vino el primer día que estuvo en el desierto, ni el segundo, ni el tercero, sino vino cuando él ya estaba débil físicamente. Entonces quiere decir que al final de los 40 días es cuando el diablo se le vino con las tentaciones. Las mismas tentaciones que el diablo nos ha puesto a muchos de nosotros o nos pone cada vez que se acerca a nosotros. Si eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Si tú haces esto, Dios te va a proteger y Dios te va a cuidar. Y es bonito escuchar que te digan, eres hijo de Dios. Pero cuando lo dice el diablo, acuérdese que el diablo viene con doble sentido. Él no es sincero. Él usa una verdad
para causarnos un problema. Le dijo la primera vez a Jesús, si eres hijo de Dios. Jesús no tenía dudas de quién era. Él sabía de dónde había venido. Él sabía que era su padre. La segunda fue que le dijo, dice, todo esto te voy a dar si tú te hincas ante mí. Jesús le contesta con la misma palabra, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque la Biblia dice así, así. La tercera vez le vuelve a decir, si eres hijo de Dios, otra vez viene a ser la misma pregunta que muchas veces el diablo nos hace de diferente manera. Si eres hijo de Dios, entra en ese lugar. Si eres hijo de Dios, ve allá. Si eres hijo de Dios, ve este. Eso cuando afirma que eres hijo de Dios. Pero también te dice, y si eres hijo de Dios, a ver, haz esto. Yo me acuerdo que hace muchos años allá en Virginia, la hermana de la mamá de mis hijos, una vez me dijo, dicen ustedes los cristianos que ustedes oran en lenguas. Le digo, sí. ¿Tú oras en lenguas? Le dije, sí. A ver, habla las lenguas para ver qué dices. Digo, no. Dice, ¿por qué no? Dice, ¿cómo quieres que yo te crea? Es que yo no necesito que tú me creas. Yo no necesito que tú quieras creer o no quieras creer. Esa es decisión tuya. Pero tampoco te voy a dar un show. Porque tú con trabajos hablas el español, malentiendes el inglés. Te hablo unas lenguas que el Señor me dio a mí, mucho menos las vas a entender. Y si tú me dices que te la traduzca, yo no tengo el don de traducir. Yo solamente las uso cuando oro, cuando el Señor me hace sentir que debo hablarlas. Nada más. Y ese es el tipo de personas que usa el diablo para decirte, a ver si es cierto que eres hijo de Dios. ¿Entiende? Usted puede ver en la televisión todos esos grandes shows que hacen para demostrar que son hijos de Dios. Es lo que el pastor siempre ha dicho, Daniel ha dicho, de que las señales te siguen a ti, no tú sigues a las señales. Y si la gente va a creer al Señor de las señales, no a las señales del Señor. Ese es el gran problema del ser humano. Quiere verse como los fariseos, muéstranos señales y entonces creemos en ti. Jesús le decía, bueno, los mancos les aparecen ¿cómo se dice? Las partes que les faltan. Los leprosos son sanados, los ciegos ven y todo eso, y aún así todavía quieren señales. Pero aquí el punto interesante es, ¿por qué 40 días? Podemos hacernos la pregunta, ¿Jesús necesitaba ayunar 40 días? Podemos decir que no, porque Jesús nunca pecó. Comenzó su ministerio y nunca pecó. Ni de niño pecó, ni de joven pecó. Todo sabía toda la ley de Dios, o lo que se sabía, o lo que estaba escrito en ese tiempo. Y aún así Jesús nunca pecó, nunca fue en contra de la ley. Pero hay una cosa importante en el hebreo, hermano. Dios tiene nombres, tiene números. Cada letra del abecedario hebreo significa un número. Todo tiene importancia. Y como dije la vez pasada, lo que dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Dios no juega a la suerte a ver qué le sale. O no tira los dados a ver si le sale algo bueno o algo malo. Dios sabe por qué lo hace. Y la importancia de los números 40 tiene mucho que ver con el caminar de nosotros también. Por ejemplo, el primer punto, ¿qué significa en la Biblia el número 40? El número 40 aparece 148 veces en la Biblia Reina Valera. Muchas de esas aparece como 45, 48. O sea, no nomás el número cerrado en 40. De esas 148 veces, casi las 2/3 partes habla nada más exactamente del número 40. Pero ¿por qué razón Jesús tuvo que ir 40 días al desierto? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba en el poder. Estaba el poder con él. Tenía la santidad, tenía la autoridad, era el ungido de Dios para hacer ese trabajo de Mesías. Tenía todo. ¿Por qué Jesús tuvo que ir al 40 días al desierto? Bien. En sí el número 40 representa o significa preparación para un cambio. Eso es lo que significa 40, preparación para un cambio. Y ese es el tiempo de preparación de una persona o de un pueblo para un cambio fundamental. Acuérdense que cuando Jesús nació había una iglesia.
Una iglesia que había fundado el Padre. Ahora le llaman el judaísmo, se llamaba el judaísmo. Cuando Dios puso esta religión o este tipo de iglesia en el pueblo de Israel, era para que le dieran la gloria a Él. Con el tiempo se fue diluyendo cuál era el propósito de Dios. Cuando Jesús vino a fundar una nueva iglesia, una nueva forma de adorar. Por esa razón, para empezar esa iglesia, Jesús tuvo que estar 40 días en el desierto, ayunando. ¿Para qué? Para el cambio tan trascendental que iba a darle a la humanidad. Usted se ha puesto a pensar, fíjese cómo son tontos hasta los ateos. Los ateos no creen en Dios, no creen en el diablo, ¿cierto? Pero cuando dan una fecha dicen tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Hasta los ateos usan eso. Usan a Jesús, aunque no crean en Él. Siempre lo marcan, antes de Cristo, después de Cristo. Todos. No hay ningún ateo que no haga eso. Porque eso lo enseñan en la escuela. Y entonces, 40 días que estuvo Jesús fue para prepararse para lo que iba a venir a hacer. Si leemos los 4 evangelios nos damos cuenta que Él tuvo mucho rechazo, tuvo muchos problemas, su misma gente se le volteó, uno de sus discípulos lo traicionó y lo entregó. Y Él sabía quién era. Él sabía que lo que le iban a hacer, pero aún así esos 40 días le ayudaron a soportar 3 años y medio enseñando la palabra de Dios. Y fíjese una cosa muy interesante. En los tiempos de Jesús y años más antes, lo que hacía, y eso lo tocó el pastor, ahora que dio el estudio. Cuando Jesús se acercó a los discípulos, Él fue el que escogió a los discípulos. Hizo todo lo contrario que se hacía en el judaísmo. Cuando los jóvenes salían de 20 años, que ya habían estudiado el Antiguo Testamento letra por letra, o palabra por palabra, el estudiante era el que escogía a su rabino, o a quien quería de rabino o de maestro. Era el estudiante que escogía al rabino. No el rabino escogía a sus estudiantes. El pastor fue maestro de universidad. Qué bonito hubiera sido, pastor, que usted escogiera a sus alumnos, ¿verdad? Usted no iba a escoger a los burros o a los que no quisieran, ¿cierto? Escogería lo mejor. Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, todo lo contrario que hacía el judaísmo. Por eso Jesús se fue 40 días al desierto a preparar todo lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Por eso le digo, el número 40 significa preparación para un cambio. Le puede poner usted un cambio radical, un cambio muy importante. En los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, nos recuerdan los 40 años de Israel en el desierto. ¿Sabe usted que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, solo en 2 semanas llegaban a la tierra prometida? Pero lo que hizo Dios, los llevó por otra ruta, alejándolos de ese camino corto a Canaán. Porque primero los iba a llevar a que lo conocieran a Él en el monte Horeb, o en el monte Sinaí. Salieron el día de Pascua y cuando llegaron al monte Horeb, habían pasado 50 días. Cuando Él se presentó fueron 50 días, pero llegaron más o menos como en 40 días llegaron a ese lugar donde Dios les dijo que Él iba a bajar al monte. Los demás fueron días de preparación. Es más, 3 días antes de que el Señor bajara en el monte, tuvieron que pasar 3 días de ayuno preparándose en santidad para poder ver lo que el Señor les iba a mostrar. Fueron más de 40 días, pero fueron 40 días caminando. Luego de ahí, dice, después del Éxodo, en aquel tiempo las Escrituras se refiere explícitamente como un periodo de prueba de la fidelidad de las personas. Como dice Deuteronomio 8:2, el Señor tu Dios te ha guiado en estos 40 años en el desierto
para que puedas humillarte, probarte para saber lo que hay en tu corazón, y qué es lo que guardas dentro de ti, si obedeces o no sus mandamientos. 40 años los tuvo. ¿Usted sabe cuál fue la causa por qué estuvieron 40 años en el desierto? ¿Mande? ¿Se acuerdan que mandaron 12 espías? De esos 12, solo 2 dijeron sí podemos entrar a la tierra y podemos gobernarla y esto, y dijeron 10 no. Y no quisieron. Y fue cuando le empezaron a reclamar a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estábamos mejor como esclavos y toda la cosa. Y cuando estaban en Egipto estaban llore y llore. ¿Qué hizo Dios? De todos la gente que tenía de 20 años hacia abajo fueron los que entraron a la tierra prometida. De 20 años para arriba murieron en el desierto. 40 años. O sea que todos esos jóvenes tuvieron que aprender que por desobedientes no puedes recibir las promesas de Dios. Y durante 40 años trajo al pueblo dando de vueltas en el desierto. Si hubieran obedecido, hermano, en 3 semanas, 4 semanas estaban en la tierra. Dios, cuando va a hacer un cambio o va a hacer algo en nosotros, no te dice, al final de esto va a pasar esto y esto y esto. No, primero te pasa la prueba. Ahí es donde va a probar tu fe. Va a probar si obedeces o no obedeces. Va a probar si de veras quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Porque el mismo Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor me obedece. Dice, ¿de qué sirve que ustedes me dicen que yo soy el amo, que yo soy el Señor, si no hacen lo que yo digo? Imagínense una cosa, hermano, que Dios en este tiempo funcionara como funcionaba en esos tiempos. O como cuando comenzó la iglesia con Ananías y su mujer. Que a la primera que le fallemos, ¡pum!, ahí cae el hermano tendido. ¿Se imagina? ¿Le gustaría a usted estar en esos tiempos? ¿Le gustaría vivir en esos tiempos? Que en ese momento le cae un rayo del cielo y adiós el hermanito, se llamaba. Dice, en su diálogo con el diablo, Jesús cita el siguiente versículo, Deuteronomio 8:3, en el primer diálogo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Ahora, es cierto, el cuerpo tiene necesidad. A todos nos da hambre, a todos nos da sueño, ¿cierto? Pero aquí lo que esta palabra está enseñando y lo que Jesús está diciendo es que es más importante obedecer la palabra de Dios que las necesidades del cuerpo. ¿Usted cree que Dios no sabe que tenemos hambre? ¿Dios no sabe que necesitamos sueño? ¿Dios no sabe que necesitamos ropa y todo? Pero tenemos el ejemplo de los 40 años que anduvo el pueblo dando de vueltas en el desierto. Imagínense una mujer de estos tiempos. Digamos que ya trabaja, que se mantiene, que tiene su trabajo y ejerce su profesión. Y que le diga al Señor, ¿sabes qué? Durante 40 años no te vas a comprar zapatos, vas a usar las mismas chanclas. Se muere la mujer, ¿no? O que le diga al hombre, vas a dejar la troca allá en tu casa y vas a andar a pie 40 años. Se muere el hombre. ¿Se da cuenta? Siempre hay un motivo por qué Dios nos mete en la prueba o por qué Dios nos mete en el proceso. Algunas veces, hermano, los procesos son largos, para otros son cortos, no sé cuál es su proceso. El mío fue de varios años. Me venía una cosa, me venía otra y luego otra, y si no era cosas físicas, que te vas al hospital, que ahora van a hacer esto, van a quitar esto, van a mover esto. Hasta hace como 4 o 5 años que el Señor me habló y me dijo, ya se acabó tu proceso, ya lo terminaste. Dije yo, por fin. Pero cuando estás en el proceso, a nadie le gusta, hermano. Pero ¿sabe que el proceso sería más fácil si nosotros fuéramos sinceros y le preguntáramos al Señor,
¿Qué es lo que no te sirve de mí? Y créeme que el Señor dice, o te habla, o te me enseña qué es lo que tienes que quitar. Y a veces uno mismo sabe qué es lo que tienes que quitar. Uno sabe dónde falla, uno sabe cuál es su talón de Aquiles, cuál es su debilidad. Y más que a veces es más fácil hacernos el que no sabemos. Como le dijo Judas, ¿no? Cuando dijo el Señor, vete a hacer lo que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y qué dijo Judas? ¿Seré yo? Así estamos muchos cristianos. ¿Seré yo, Señor? ¿Me hablas a mí? Cuando casi dice el nombre de uno de nosotros, ¿no? Esos son los procesos. Fíjese, el número 40, otro significado muy interesante, el punto número 2, es la cantidad de días y noches del diluvio en Génesis 7:12. Fue un tiempo en que la tierra tuvo que ser preparada para un nuevo comienzo, una nueva renovación, algo nuevo. Como me imagino que todos hemos leído el capítulo 7. De toda la gente que había, solo 8 se salvaron. Las 3 mujeres de los hijos se salvaron porque eran las nueras de Noé. Los 3 hijos de Noé se salvaron porque eran hijos de Noé. Porque la Biblia dice claramente que Dios, al voltear a ver a los hombres, solo en Noé encontró una persona digna. No habla de sus hijos. ¿O sí? Entonces, lógicamente, dijo, pues, tiene que ir ahí metida la esposa, ¿no? Pues ya estaba casado. Pero ahí incluyó también a sus hijos. Pero después de eso, ustedes saben lo que hizo Cam. Todo lo que hizo. Pero esos 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo, era la preparación para una tierra nueva, una tierra renovada donde había sido arrancado todo aquello que estaba en contra de Dios. Ahora, estuvo lloviendo 40 días y 40 noches, pero en realidad la misma Biblia te dice cuántos días estuvo la tierra bajo agua. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cuántos días fueron? Estuvo lloviendo 40 días. Después de esos 40 días, ¿cuántos días estuvo la tierra bajo agua? 150. Pero todo comenzó con esos 40 días de agua. Una renovación. Fíjese lo que dice el punto número 3. Los 40 años, o el número 40, era la edad perfecta para casarse. Isaac y Esaú tenían 40 años cuando se casaron. Isaac, en Génesis 25:20, dice claramente, y era Isaac de 40 años cuando se casó con su mujer Raquel. Y en Génesis 26:34 dice, y Esaú tomó por esposa a la mujer llamada tal, hija de tal hombre. 40 años. Así que, Brian, todavía te faltan como 20 años, mijo. Esa era la edad perfecta. 40 años. 40 años ya se considera una persona adulta que ya sabe trabajar, que ya sabe lo que tiene que hacer, ya conoce a Dios y todo eso. ¿Sí, hermano? Raquel fue esposa de Jacob. Perdón, Raquel, la otra, Rebeca. De Isaac, sí, Rebeca. Perdón, a ver, no están dormidos. Sí, entonces, esa era la edad perfecta. Siempre se ha considerado en los israelitas que la edad perfecta, cuando un hombre ya tiene sentido común, ya tiene dominio propio, ya tiene conocimiento, es a los 30 años. Los rabinos a los 30 años comenzaban ¿cómo se dice? El ministerio de enseñanza. Hasta los 30. Y podemos leer varios casos donde llegaron a 40 años y se casaron. Por ejemplo, se dice que Isaac y Rebeca estaban casados, pero los primeros hijos, bueno, los únicos hijos que tuvieron
Esaú y Jacob, los tuvieron cuando Isaac tenía 60 años. Pero hay que entender una cosa, hermano. Toda esa gente que vivía antes no comía jamón, no comía productos procesados como lo hacemos ahora. Comían todo natural. Todavía podemos encontrar personas de 80, 90 años, hermano, como que están como jóvenes, tan fuertes y lo que usted quiera, piensan bien, su mente está clara. Pero es porque son de un tiempo, hermano, donde no había tanto alimento procesado. ¿Me entiende? Entonces hay muchas cosas que entran en juego, ¿verdad? Pero como le digo, el número 40 era muy interesante o era muy importante para ellos. Sí, en México está esa ley, está en la Constitución, el uso y costumbres de las culturas antiguas. Por eso es que el presidente dijo que él no podía hacer nada, porque para eso tiene que hacerse un cambio en la Constitución. Pero fíjese, otra causa importante de los 40 o del número 40. El número 40 en la vida de Moisés. ¿Cuántos años estuvo como príncipe de Egipto? 40 años. Después de ahí sale. ¿Y cuántos años estuvo como pastor de ovejas en el desierto? Otros 40. ¿Cuántos años anduvo trayendo al pueblo de Israel guiándolo por el desierto? 40. ¿Cuántos días estuvo delante de Dios para que le dieran las tablas de la ley? 40. Por eso les digo, los números y los nombres y cada letra del abecedario en hebreo es muy importante, muy interesante en la Biblia, hermano. ¿Se acuerda que la pastora estaba, no este domingo, el anterior, habló de lo que los sacerdotes que iban a presentar los sacrificios eran los hijos de Sadoc? ¿Se acuerdan? Que habló de los hijos de Sadoc, que eran la única línea familiar que iba a presentar durante el milenio, va a presentar los sacrificios. La palabra Sadoc viene del origen hebreo sadik. La palabra sadik significa justo. Lo único que cambia, cuando dice Sadoc en español, termina con una C. En hebreo termina con una D y una K. Sadik, que significa justo. Entonces lo que quiere decir que los hijos de Sadoc son aquellos sacerdotes que no se contaminaron con Baal. Vienen a ser como los 7,000 que estaban de pie delante de Dios, que nunca se postraron ante los ídolos en los tiempos de Elías. Solo que aquí son los sacerdotes. Por eso es que es la única casa que se le va a dar la autoridad para presentar esos sacrificios. Pero por eso le digo, tiene que ver mucho el nombre o la raíz del nombre. Y así como es, fíjese que estaba yo leyendo el otro día, hay una, ¿cómo se dice? Una imagen de judíos cristianos que explican cuál es el versículo donde Jesús dijo, yo he venido a cumplir, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir a la ley y los profetas. Entonces ellos escriben el nombre de Moisés en hebreo, poniéndole el número a cada letra, el número que le corresponde. Y ponen el nombre de Elías en hebreo y le ponen a cada letra el número que corresponde a cada letra. Y cuando toman los números del nombre de Moisés y el nombre de Elías y los suman, toman el nombre del Mesías en hebreo y le ponen su número a cada letra, y resulta que Moisés y Elías, la cantidad, el resultado de los números que suman ellos dos es la misma cantidad que suma el nombre del Mesías en hebreo. Es interesante. Claro, hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer cuentas, hay que quemarse un poquito las pestañas, pero es muy interesante. Y como vemos aquí en el punto número 4, el número de 40 marcó toda la vida de Moisés. Punto número 5, el éxodo duró 40 años. Fue el tiempo de purificación del pueblo de Israel
para encontrar la tierra prometida o para entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Dios en esos 40 años? Quitó a los que podían causar problemas, a los que no creían, a los incrédulos, los que se burlaron, aún viendo cuando Dios abrió el mar. Deuteronomio 8:2 dice: el Señor tu Dios te ha guiado en estos 40 años en el desierto para que pueda humillarte. Cuando dice para que Dios pueda humillarte, no es que Dios te va a lastimar o Dios te va a quebrar. Dios, cuando dice Dios te va a humillar, es que Dios te va a demostrar que sin Él nada puedes hacer. Las mismas palabras de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Apartados de mí nada podéis hacer. Dice, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, sea que guardes sus mandamientos o no. No está hablando de la mente, está hablando del corazón. La mente traemos muchas cosas, el diablo aquí es donde ataca. La cosa que nosotros debemos guardar es el corazón. Dice, sobre toda cosa guardada. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Pablo dice que nuestra mente es la que debemos llevar cautiva a los pies de Cristo. No el corazón, porque el corazón ya es de Él. Y yo sé que en estos tiempos hasta para los jóvenes es más difícil. Si para los padres es difícil, para los jóvenes más. Con tantas cosas. Ahora con eso de la cosa esa de las cosas iguales, los derechos de igualdad, y que ya no le puedes decir, ahora ya no podemos decir todos, tenemos que decir todes. Si es hombre y mujer, tenemos que decir todes. Ya hasta el lenguaje lo están cambiando. La lucha es difícil y en las escuelas es difícil, ¿ve? Pero bueno. El punto número 6, proceso de reconocimiento. Fueron 12 espías los que envió Moisés a la tierra prometida. De esos 12, 10 dijeron malas cosas. Solo 2 dijeron que sí. Uno de ellos era Josué y el otro, ¿quién era? ¿Saben ustedes cuántos años tenía Josué cuando Moisés lo tomó como siervo? Tenía 40 años. Eso lo encuentran en Números 13:25. Y era Josué de 40 años cuando vino a ser siervo de Moisés. 40 años. Caleb no dice, pero casi se calcula que era de la misma edad de ellos. Que al final fueron los únicos que quedaron de todo el pueblo, arriba de 20, que sí entraron a la tierra prometida. Punto número 7. Goliat, cuando retaba a los ejércitos de Israel, los retó por 40 días antes de que David lo venciera. Primera de Samuel 17:16. Dice la historia que Goliat, lógicamente, si lo ponemos ahorita en pies, serían como 9 pies y medio. Para los mexicanos que todavía usan el metro, serían 3 metros y cachito. Imagínense que le sale así de ese tamaño y lo viene a retar. Y conste, medía un poquito más de 9 pies. Y Saúl medía pasadito de los 6. Viene a ser como 1,88, 1,89. Y aún así el rey no se aventó. Y durante 40 días Goliat estuvo tratando al pueblo de Israel. Los insultaba, les decía el peor insulto era decirles perro. Eso no lo soportaba un israelita. Pero al Goliat sí se lo aguantaban. Porque todos tenían miedo. Hasta que vino un muchacho. Que ese fue el que se enfrentó y le ganó a Goliat. Otra vez el 40. Durante 40 días Dios les dio la oportunidad al pueblo de Israel, a los soldados, que al menos uno dijera: yo voy en el nombre de Dios. Porque David dice: yo no vengo en mi nombre. Yo vengo en el nombre de Dios, porque a Él es al que has retado. Por eso muchos cristianos fallan, hermano. Lo que vayan a hacer, a donde Dios los mande, van en su propio nombre, en lugar de llevar el nombre de Dios adelante. La mamá de mis hijos le pegó cáncer de pecho. Y el cáncer que le dio es clase 4.
O sea, ya el último. Y cuando a mí me habló, pues estaba llorando, pues que pues ya sentía que se moría, pues. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia. Le hicieron una pequeña cirugía, logró reducir los tumores que tenía, sobre todo en el pecho izquierdo. Y un día que hablé yo con ella, me dijo, gracias a Dios y gracias a mí. Le digo, ¿por qué a ti? Dice, porque yo cambié mi manera de comer. Dejé todo lo que era azúcares, harinas y empecé a comer lo que era puro vegetales. Y digo, estás en un error. Y cuídate de decir eso. Dice, ¿por qué? Porque es la verdad. Me dijo, le digo, no. Cuídate, le digo, porque gracias a Dios que tuvo misericordia y te dio otra oportunidad y te ayudó a que te quitaras el cáncer. Pero si tú dices que gracias a Dios y gracias a ti por cambiar tu manera de comer, tú lo que estás haciendo, estás repartiendo la gloria de Dios entre Él y ti, y tú. O le das toda la gloria a Dios o mejor no le des nada. Porque no vaya a ser que después permita otra vez que te venga y entonces sí no te... Yeah. Y eso es lo que yo le dije a ella, ten cuidado. Y ¿sabe lo que es más triste? Que cuando comenzamos en este camino, ella iba casi a la par mío. Digo, ¿dónde quedó todo lo que tú practicabas, todo lo que tú estudiaste? Si Dios en su misericordia te dio otra oportunidad, no fue porque tú cambiaste, porque muchos han cambiado y se han muerto. O sea, quiere decir que la comida ayuda, sí, pero el cuerpo físico. Pero tú tenías un problema espiritual. Y si tú vuelves a decir otra vez, gracias a Dios y gracias a mí, yo me sané, ten cuidado. Porque la próxima vez, chance no salgas. Es que ese es el problema, hermano. Ese es el problema, que no le damos la gloria completa a Dios. Yo no puedo decir, yo estoy aquí porque yo puedo, no. Hermano, hay veces que yo de veras me siento, no mal, pero sí me siento sin fuerzas. Una vez le tuve que pedir ayuda a Alexis que me ayudara a subir ahí porque no podía. Me tuvo que remolcar hacia arriba. Pero era la verdad, hermano, yo no traía yo ni fuerzas. ¿Ve? Pero todo Dios lo hace. Todo Dios lo hace. Si no le damos la gloria completa a Dios, hermano, pueden pasar 20 procesos, 100 procesos y siempre vamos a estar en el mismo problema. Es lo que le pasó al pueblo de Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto. Yo creo que si ellos se hubieran arrepentido de su corazón, muchos hubieran pasado a la tierra prometida. Pero el corazón es duro, terco, hermano. El diablo también ayuda con eso. También ayuda con eso. No nos los mete a la boca a fuerzas. ¿Sí? Y fíjense otra cosa interesante. Si han leído, algunos de ustedes, me imagino que sí, ¿verdad? Han leído el libro de los jueces. El libro de los jueces habla de 2 jueces solamente. De todos los que hubo, solo 2 jueces gobernaron 40 años. Y la Biblia dice que durante esos 40 años que cada uno de ellos gobernó, el pueblo estuvo en reposo. Solo 2 jueces. El primero, Otoniel. Y el segundo, Gedeón. Y dice, y la tierra de Israel estuvo en reposo. ¿Qué es reposo? No guerras, no problemas, no dificultades, sino que todo caminaba como debía ser. De todos los jueces, solo 2 gobernaron 40 años. Y la Biblia dice que solamente durante el gobierno de ellos, la tierra estuvo en reposo. Ahora fíjese lo más interesante también. De todos los reyes de Israel, solo 3 gobernaron 40 años. El primero, Saúl. Hechos 13:21. Ahí dice que Saúl gobernó 40 años. David, Primera de Reyes 2:11. Dice que también reinó 40 años. Y Salomón, Primera de Reyes 11:42. Dice que reinaron 40 años. Son los únicos reyes. El primero lo puso Dios. El segundo lo puso Dios. Y el tercero lo puso Dios.
Cuando Dios pone la gente correcta, entonces cuando dura. Ya sea gobierno, sea ministerio, lo que sea. Fíjese el punto número 9. Los retiros espirituales también a veces llevaban 40 años. El profeta Elías pasó 40 días de ayuno en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb o el monte Sinaí. Primera de Reyes 19:8. Así como Moisés. ¿Y se acuerda de dónde venía Elías? ¿Se acuerda de lo que había hecho Elías antes de agarrar esos 40 días? De ayuno o de preparación. Venía de vencer a los 850 falsos profetas. 400 de Baal y 450 de lo otro. Acera. Después de ahí, de esa gran victoria, le vino un bajón que tuvo necesidad de ir a encontrarse con Dios. Se avienta esos 40 días, llega al monte Horeb, tiene el encuentro con Dios y cuando regresa en poder. Ya venía empoderado. Eso es una semblanza o es un antecedente igual al de Cristo. Después de esos 40 días que pasó Elías, cuando venía, hermano, venía en fuego. Venía fuerte. Si antes era poderoso, ahí era mucho más poderoso. O el poder de Dios estaba más fuerte sobre él. Punto número 10. Preparación para un ministerio diferente. Jesús fue al desierto después de su bautismo durante 40 días y 40 noches para ser tentado por el demonio. La razón era el tiempo de prueba de Cristo en el desierto para comenzar su vida pública. ¿Por qué? Porque Jesús vino a implementar la iglesia de Cristo. Lo mismo que hizo Cristo, lo mismo tiene que hacer la iglesia. Tiene que trabajar igual. Pablo lo dice de esta manera: tenemos que llegar a la estatura o al nivel que está Cristo. Traer la mente de Cristo, traer el corazón de Cristo, hacer lo mismo que Cristo. Es preparación, hermano. Por eso Jesús, digámoslo de esta manera, y espero que no esté mal lo que voy a decir, de nada le valió ser el Hijo de Dios, de nada le valió todas las profecías que vino a cumplir para empezar un nuevo ministerio, una iglesia nueva. La iglesia que podemos decir que es de Cristo, tuvo que pasar también su proceso. El Padre también lo probó. Si probó a su Hijo, ¿qué cree que nos espera a nosotros? Hay muchos de esos falsos apóstoles que dicen: no, es que yo soy amigo de Dios. A mí me ha dicho que soy su amigo. A los únicos que Cristo les dijo que eran sus amigos fue a los apóstoles. Dice: ya no los llamaré más mis siervos, sino que ahora los llamaré mis amigos. Así que Ajá. Porque hacen voluntad. Y todo aquel que hace la voluntad es amigo del Señor. Están en amistad con Él. ¿Entiende? Pero una cosa es que yo diga soy amigo de Dios, a otra cosa que Dios diga Él es mi amigo. ¿Entiende? Estábamos hablando hace rato con los hermanos. Muchos se ofenden que todavía les dice, cuando leen, vosotros sois siervos inútiles. Y eso lo dijo Jesús también. Pero no les gusta. Dice: vosotros sois siervos inútiles porque ustedes van a hacer lo que uno les manda hacer, no porque tú lo quieres hacer. De todos los que trabajamos, ¿a cuánto les gusta obedecer? A nadie. Y sin embargo obedeces, ¿por qué? Porque están pagando. ¿Sí o no? Y ya fíjese, para terminar, el número 11, preparación para la iglesia bajo el Espíritu de Dios. Tras su crucifixión, el tiempo en que se apareció a sus discípulos fue precisamente 40 días. 40 días para comenzar su ministerio. Después de ahí es crucificado, al tercer día resucitado, y a partir de ahí está 40 días con sus discípulos. Ahí les demostró que tenía cuerpo glorificado. Ahí les demostró
que todo lo que él había dicho, las escrituras decían de él, se habían cumplido y todo. Y durante 40 días les dio testimonio y les enseñó todo lo que significaba o tenían que hacer para empezar una iglesia. La iglesia que hablamos ahora, la iglesia de Cristo. 40 días. Luego de 40 días, dijo, no se vayan porque dentro de poco vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, o el bautismo, el Pentecostés. 50 días de la muerte de él, 50 días de la Pascua, aparece el Pentecostés y es cuando el Espíritu Santo baja y bautiza a todos los discípulos. Por eso les digo, los números son importantes, son interesantes cuando los logramos entender. Una vez más, Albert Einstein dijo, Dios no juega a la suerte. Dios cuando dice las cosas es porque ya tiene el plan y se va cumpliendo el plan a como Él dice. Así el diablo diga que no, así el ser humano diga que no. Los fariseos, aunque no somos judíos, pero hay mucho fariseo en la iglesia también, hermano. Fariseo religioso. Digan lo que digan. Yo por eso a veces veo unas prédicas con el famoso hermano escatólogo. ¿Sabe usted lo que es la palabra escatólogo? Es un maestro en profecías que conoce los tiempos de Dios. Pregúntele, ¿qué día y a qué hora va a venir Jesús a la tierra? No lo sabe, entonces no es escatólogo. Podremos saber los tiempos o podremos más o menos deducir en qué tiempo o en qué fiesta va a regresar, pero no podemos dar día, ni fecha, ni hora. Y se llaman escatólogos. Hay uno que se llama, es un americano, su iglesia es una de la Cornerstone Church en Texas, se llama John Hagee. Ese es uno de los que se presenta como un excelente escatólogo. Volvemos otra vez. Una persona que se llama escatólogo quiere decir que conoce los tiempos, sabe las fechas. Pero mismo Jesús dijo en 13:32 de Marcos, dice, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre sabe la hora y el día. ¿Entiendes? Por eso le digo, para poder entender la palabra tenemos que humillarnos. Como dijo Pablo, aquel que cree saber algo, hágase como el que no sabe. Porque cuando lees las Escrituras pensando que sabes algo, dejas de ver las cosas más pequeñitas, que a veces las pequeñitas son las más importantes. Pero como le digo, el número 40 tiene mucho que ver, como el número 12, como el número 30, como el número 33. Pero pues, ahora sí, eso ya es meternos en más cosas más profundas que ahorita pues yo creo que no es tan necesario. Pero fíjese una cosa. Tras su crucifixión, el tiempo en que se apareció a sus discípulos fueron precisamente 40 días. Por eso podrá entender lo que dice Juan en 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe por qué escribió esto Juan? ¿Se acuerda que en el monte de la transfiguración, quiénes estuvieron ahí? Pedro, ¿Y? Juan, ¿Se da cuenta? Juan vio a Jesús en toda su gloria, hablando con Moisés y Elías. Y después lo ve en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por eso dice que cuando lo vio cayó como muerto porque se dio cuenta quién era él. Lo vio ahora sí en toda su magnificencia. Pero más aparte, durante 40 días lo volvió a ver después de que Jesús resucitó. Para comprobarles Jesús que había un cuerpo glorificado. Que Él era el de la resurrección, que Él le daba vida a aquellos que habían muerto ya. Más aparte de eso, dice que cuando Jesús muere, resucitaron muchos que habían muerto antes. Pero Él no, Él hasta el tercer día resucitó.
Y es lo que hablábamos hace tiempo, hermano. ¿Tú quieres tener experiencias con Dios? ¿Con el Señor? Búscalas. Búscalas. Clama. Llora. Derrámate delante de Él y créeme que Dios te va a dar esas vivencias para que no las oigas de otras personas, sino que tú digas, yo lo vi. A mí me habló, a mí me dijo esto, a mí lo otro. Mucha gente nomás le gusta escuchar historias bonitas. No, pues que el Señor se me apareció. El Señor me habló, el Señor esto, el Señor lo otro. Pero no es muy diferente cuando te pasa a ti. Cuando tú lo ves, cuando a ti te habla directamente. Cuando el Señor te muestra a ti. Eso es lo más importante, hermano. Hay una doctrina, y eso tengan cuidado los jóvenes sobre todo. Hay algo que se llama Kabbalah, o la Kabbalah. Eso significa conocer los secretos de Dios por medio de los números. Y eso está muy metido en el judaísmo. Y hay muchos artistas que hablan de Kabbalah o que son cabalistas, hay que tener cuidado. Y ya para terminar, estaba yo viendo un meme o una foto que pusieron en el YouTube, en el Facebook. Está un púlpito y está un lobo. Y el lobo le está hablando a un montón de ovejas. Y me dio risa porque dice el lobo, según lo que dice ahí, ¿no? Dice, yo les prometo, dice, que si ustedes me eligen como su líder, me voy a volver vegetariano. Y todas las ovejas, amén, 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 amén. Eso es lo malo de muchas iglesias, hermano. Que tienen apostolobos o lobos que vienen engañando. Pero fíjese que a veces hay un dicho que dice que si tú quieres esconder algo, ponlo a vista de todos. Y como la gente no le gusta ser observadora, ni cuenta se va a dar. ¿Quieres esconder algo? Escóndalo a los ojos de la gente. Y aunque la gente pase y lo mire, nunca se va a dar cuenta lo que está